Una segunda variable es la de la expansión de la legislación, la cantidad de leyes que regulan estos derechos de propiedad intelectual que vemos unificados, que vimos unificados en la primera variable que mostraba la expansión. ¿Cómo medir esa expansión legislativa? Un camino interesante que encuentran Lantz y Posner en un artículo de 2004 es contar la cantidad de palabras que hay en las legislaciones sobre estos temas. ¿Por qué la cantidad de palabras? Porque si uno cuenta la cantidad de leyes, está mezclando legislaciones que son muy breves y que simplificadamente uno podría decir regulan poco, con legislaciones más extensas en las que hay una mayor descripción de las conductas reguladas, son mayores precisiones, etc. Encontramos acá que crecen muchísimo, como es previsible, en los años 70, la cantidad de palabras reguladas que están incluidas en las leyes de copyright, patentes y marcas, simplificadamente que crece la cantidad de legislación que regula la propiedad intelectual. Este es un indicador que armé yo hace mucho para mi tesis doctoral, que me parece que es interesante y que consiste en mirar no las legislaciones civiles, sino las penales. Y esto con un poco de eco de Durkheim, con esta idea de que la ley penal es la que protege la conciencia colectiva, ¿no? Aquello que es más sagrado para una sociedad, aquello que debe ser perseguido por el Estado cuando se viola y no por un particular, y aquello que implica meter preso al infractor, a la infractora, al delincuente. Bueno, uno pensaría que la propiedad intelectual, que descargar una película, que vender algún producto falsificado, son delitos civiles que se arreglan con plata. Sin embargo, la legislación penal en los Estados Unidos ha pasado de prácticamente no existir con solo una ley de fines del siglo XIX a varias, un racimo, digamos, varias leyes o modificaciones que han aparecido desde los 70 en adelante. Entonces, fíjense cómo esa penalización de la propiedad intelectual, de estos derechos que ahora se llaman de propiedad intelectual, es una forma de mostrar qué importante se vuelve esto para el funcionamiento del capitalismo y típicamente en los Estados Unidos, pero luego veremos a nivel mundial. Entonces, vemos en la expansión legal en general y en la legislación penal en particular, cómo esta importancia que tiene la propiedad intelectual para el funcionamiento de las economías capitalistas se manifiesta de modo muy, muy claro. Tercera variable, la expansión de los litigios. Un dato muy, digamos, una curva muy prolongada en términos históricos es esta que tienen acá, patentes y copyrights. Vemos que las patentes tenían una litigiosidad mayor durante el capitalismo industrial, es decir, vinculados efectivamente a la industria, ¿no? Valga la redundancia. Con los copyrights las demandas eran menores. Sin embargo, desde los 70 en adelante crecen ambas fuertemente y la pendiente es similar ya en los años 90. Si uno mira, hace zoom, digamos, desde los años 70, encuentra estas demandas de patentes, copyright, trademarks en los Estados Unidos y tenemos una tendencia creciente en todas. Sin embargo, uno podría objetar, nuevamente con una búsqueda de precisión metodológica, bueno, no creció eso porque hubo una, entre comillas, industria del juicio, le llamamos en castellano, una litigation explosion, un montón de juicios en todas las áreas, y entre ellas crecieron también la de propiedad intelectual, pero porque creció todo, ¿no? Entonces habría que relacionar
este incremento con el de otras áreas para ver si efectivamente hubo un crecimiento de la propiedad intelectual o si es parte de una explosión de los juicios, de una industria del juicio. Eso es lo que intenté hacer en este gráfico. Cuando uno ve puesto en base 100 nuevamente, para que tenga sentido la comparación, los juicios totales y las demandas de copyright, patentes y marcas, tenemos que efectivamente hacia fines de los 70 y hasta mediados de los 80 crecen ambas. Pero sin embargo, a partir de fines de los 80 y desde los 90 con más claridad, ambas curvas se separan. Las demandas totales de copyright, patentes y marcas, digamos, de propiedad intelectual, siguen creciendo fuertemente, mientras que el promedio de las otras baja. Entonces, no es una explicación aceptable la de la industria del juicio para entender qué ocurre con la litigiosidad en propiedad intelectual, sino que esta es mucho más potente. Algo parecido podemos ver en términos de los litigios penales. Acá puse diversas áreas: comercio, trabajo, defensa nacional, etcétera, que son las líneas que se mantienen más o menos parejitas abajo, y la línea amarilla es la de propiedad intelectual. Está un poco mal ahí la explicación acá arriba, pero digamos, son litigios penales por marcas, secretos industriales y copyright. No hay de patentes porque en patente no hay litigios penales. Y abajo tenemos aquí las curvas de estas otras áreas. Elegí algunas: comercio, trabajo, defensa, que eran importantes, puestas en base 100 nuevamente, 1994 como año de base, y vemos que el crecimiento de las de propiedad intelectual es mucho más alto que el de otras áreas, que se mantienen relativamente parejas en base 100. Tenemos nuevamente entonces confirmada esta hipótesis de la expansión fuerte de la litigiosidad respecto de otras áreas, de propiedad intelectual respecto de otras áreas. También se ve eso si uno analiza cómo se pasa de que el juicio fuera una herramienta defensiva, el litigio fuera una herramienta defensiva en el capitalismo industrial, a que pase a hacerlo de manera ofensiva, que sea una herramienta de ataque. Las compañías le inician juicios a muchísimas otras compañías. Acá lo tienen graficado respecto de los celulares, sobre todo porque tienen una pequeña parte de lo que luego va a ser un dispositivo y tratan de bloquear a la competencia mediante juicios, tratando de encontrar pequeñas infracciones, e incluso se patenta con el objetivo de luego negociar con otras compañías. Se inician juicios, se patenta con el objetivo no de defender innovaciones propias, sino de bloquear el avance de innovaciones de la competencia para que luego haya negociaciones que nos permitan adquirir, que le permitan al titular adquirir esas pequeñas innovaciones, por ejemplo, para poder tener un celular propio. Entonces, está lleno de actores que patentan pequeñas innovaciones y que las utilizan luego para bloquear a la competencia, para negociar en mejores términos con la competencia mediante juicios. Eso explica también parte de esta litigiosidad creciente. En cuarto lugar, tenemos la expansión de la magnitud, de la cantidad de derechos concedidos. Esto va a requerir una explicación. Miren la del copyright. Creo que vamos a ver aquí copyright, patentes y marcas. Miren la cantidad de derechos de copyright concedidos. Ustedes ven, si analizan esta curva, digamos, la pregunta sería: ¿qué ven? ¿Cómo la leen? Les dejo un minuto de silencio para que reflexionen si esto se condicionó con la hipótesis de que ha aumentado particularmente en el capitalismo informacional. En realidad no tiene mucho sentido dejar un minuto porque ustedes pueden parar el video y tomarse todo el tiempo que se les dé la gana, así que mejor retomo acá, pero si quieren frenen ahora, antes de que sigamos el análisis. Pero en principio la respuesta, si uno mira este gráfico respecto de si confirma o no la hipótesis de que hubo un ascenso fuerte durante el capitalismo informacional, mirando este gráfico, la respuesta debería ser no. Lo que uno ve es una curva que crece todo el tiempo,
Hay una caída fuerte a ver si lo puedo señalar acá, que es 1978. Y luego vemos que vuelve el ascenso y cierta intermitencia. Entonces, no se ve un ascenso que sea particularmente fuerte como veíamos en otras cuestiones a partir de los años 70, 80, de la llegada del capitalismo informacional. Sin embargo, lo que yo voy a tratar de mostrarles es que sí ocurre eso. Sí hay un cambio dramático en el capitalismo informacional respecto de los copyright, solo que esta curva debemos aprender a leerla porque tiene alguna trampita, algún secreto. Lo que sucede acá es que a partir de 1976 hay un cambio muy fuerte que consiste en que, mediante la Copyright Act en los Estados Unidos, se deja de tener que solicitar el derecho de copyright para obtenerlo. Se pasa a la concesión automática. Esto es una cuestión crucial, decisiva, una de las más importantes que hay, quizás la más importante en derecho de autor. En vez de vos tener que ir a pedir que te den derechos de autor por haber escrito un libro, se pasa a que una vez que vos fijaste en un medio tangible, escribiste tu libro o tu software, etc., ya tenés derecho. Grabaste tu música, ya tenés derechos de autor, ya tenés derechos de copyright. Se concede de manera automática. Eso quiere decir que todas las obras de derecho de autor pasan a estar sujetas al dominio privado sin que medie un pedido, sin que medie una voluntad consciente. Es decir, todo automáticamente, todo lo que es objeto de derecho de autor, todas las obras, pasan a estar en el dominio privado, mermando fuertemente el dominio público, como señalan autores como Lawrence Lessig y muchos otros, Daniel Boyle. Boyle se llama Daniel, no me acuerdo su primer nombre, pero el autor de Software, Shamans and Splints. Creo que es Daniel Boyle. Bueno, claro, mientras antes solo un porcentaje de las obras reclamaban ese derecho, ahora todas están enmarcadas. Entonces, naturalmente los bienes abarcados por el copyright son siempre bienes informacionales, ¿no? Textos, música, imágenes y especialmente software. Los bienes bajo copyright son aquellos fundamentales para el capitalismo informacional, son los bienes informacionales. Entonces, a ver si tengo acá el gráfico. Claro, no tengo ese gráfico. Vamos a tener que hacer un dibujito acá. Lo que tenemos en esta curva son, hasta acá, son los bienes registrados, son los copyright registrados, lo que la gente iba a pedir. En cambio, lo que tenemos acá son también los registrados, pero con una diferencia importante. Hasta acá, hasta 1978, los registrados, que es cuando se vuelve efectiva la ley sancionada en 1976, hasta acá habría que hacer un corte. Los registrados eran todos los copyright. Todos los copyright. En cambio acá, seguimos teniendo los registrados, pero los registrados son una parte ínfima del total de copyright vigente, porque esta curva es la de los copyright efectivos, tiende a infinito. Es todo aquello que se escribe en un cuaderno, toda aquella música que se graba, todo software que se produce. Es decir, esto, si representara la totalidad, tendería al infinito, crecería enormemente. Lo que pasa es que no podemos verlo porque no lo tenemos medido. No hay forma de medirlo porque incluye a todo lo que se registra, no a todo lo que se registra, a todo lo que se crea por más que no se registre. ¿No? Se concede derecho sobre todo lo que se crea aunque no se registre. Entonces, debemos mirar la curva esta como en dos partes. Hasta acá, hasta 1978, es todo lo registrado que es igual a todos los copyrights existentes. A partir de acá, lo que vemos es solo lo registrado, que es una pequeña parte, porque aquello que existe, los copyrights que existen, son muchísimos más, tendiente a infinito. Ahora, lo que ustedes pueden preguntarse es, pero entonces, ¿por qué la gente sigue registrando? Si ya se tiene el derecho desde el momento de la fijación en un medio tangible, ¿por qué sigue registrándose? Bueno, por lo pronto verán que primero hubo un bajón, ¿no? Se registró mucho menos porque ya no hacía falta para mucha gente. Pero por otro lado siguen creciendo. ¿Por qué crecen? Porque el registro sirve
como prueba si uno tiene expectativa de entrar en un litigio en algún momento. Entonces, todo aquello de lo cual no hay expectativa de litigio no se registra, pero sí se registra aquello para lo cual se requiere de una prueba fehaciente porque hay alguna expectativa de litigio, alguna necesidad de demostrar que era propio. Hay otras formas de demostrar que uno es el titular de un derecho, por ejemplo, haciéndolo público en una web y demás, pero bueno, la forma más fehaciente es mediante el registro. Entonces, sí hubo una expansión muy importante de los copyrights durante el capitalismo informacional, asociada a los bienes informacionales, que se expresa en esta concesión automática y que veremos luego que tiene montones de consecuencias, solo que cuando uno ve los registros no se nota porque justamente la modificación implica que se protege aquello que no se registra. Pasamos ahora entonces a las marcas. En las trademarks, que sí deben ser registradas para obtenerse el derecho, vemos un ascenso fuerte durante el capitalismo informacional, vemos un recorrido zigzagueante porque las marcas están muy ligadas al ciclo económico. Cuando hay un ciclo económico ascendente, se crean empresas y se registran marcas. Cuando el ciclo económico es descendente, cuando cae el producto, se registran menos marcas. Por eso es zigzagueante, pero la tendencia es claramente ascendente. En el caso de las patentes, también requiere alguna precisión. Vamos a tener que contestar dos preguntas. Por un lado, es si aumenta la cantidad de patentes en el capitalismo informacional más de lo que aumentaba durante el capitalismo industrial. Y la segunda pregunta es si efectivamente se aumentan. La cuestión es si ese incremento está de algún modo relacionado con los bienes informacionales, pues podría ser que crecen las patentes, pero de bienes industriales, de objetos, de procedimientos o de artefactos que no tengan que ver con los bienes informacionales, que no tengan que ver con el capitalismo informacional, ¿no? Entonces, para mostrar que esta expansión de la propiedad intelectual, que es lo que tratamos de hacer, está vinculada con el capitalismo informacional, tenemos que mostrar, para el caso particular de las patentes, en el caso del copyright era muy obvio, porque todos los objetos comprendidos por el copyright, o casi todos, son bienes informacionales, son objeto del capitalismo informacional. En el caso de las patentes tenemos que mostrar eso, que si hay una expansión está relacionada con los bienes informacionales. Respecto a la primera cuestión, solicitudes presentadas y patentes otorgadas, vemos que hay un recorrido ascendente que aumenta más desde los años del capitalismo informacional, tanto las solicitudes como las patentes concedidas. Las solicitudes son interesantes porque nos muestran la vocación de patentar, luego de eso se concede una cantidad menor, ¿no?, por parte de las oficinas de patentes. Ustedes habrán visto en algún video asociado a este, o verán, si quieren, en algún otro, una explicación de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una patente, que son básicamente 3: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Pero bueno, esto es lo que vigilan las oficinas de patentes, que se cumplan esos requisitos. Entonces, por eso hay menos patentes concedidas, algunas no cumplen esos requisitos, no llegan a ser obtenidas, pero tenemos una solicitud de patentes muy importante que nos muestra la propensión, la vocación por patentar que tienen los actores. Ahora, es más interesante relacionar esto con el producto, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, se patenta más o hay más solicitud de patente porque crece la economía. Fíjense que efectivamente hay un crecimiento en los Estados Unidos del producto más o menos sostenido. El GDP es el producto, lo que llamamos Producto Bruto Interno en la Argentina, o algo más o menos parecido. Fíjense que crece más las patentes concedidas y las solicitudes de patentes que el producto, puestos en base 100, ¿no? Esto confirma entonces que hay un crecimiento de la vocación por patentar y de las patentes concedidas en el capitalismo informacional superior al crecimiento del producto. También podemos relacionarlo con el producto per cápita. Bueno, vemos lo mismo, que si bien hay un crecimiento, el crecimiento de las patentes es mayor, y aún sin contar las solicitudes, que sería una pendiente aún más fuerte, más empinada.
Y la pregunta que viene ahora es respecto de la segunda inquietud, de si podemos asociarlo a los bienes informacionales. ¿Se dio en todas las ramas industriales o se dio en mayor medida en algunas? Tomamos para eso, hacemos foco en la evolución del número de patentes en el periodo 86-2006. Y si lo dividimos entre las patentes de bienes informacionales y el resto, vemos que las de bienes informacionales crecieron mucho más que el resto puestas en base 100, ¿no? Acá hay una cuestión metodológica que pueden encontrar en alguno de los papers o en mi tesis doctoral, creo, donde hay un detalle de qué rubros se tomaron y demás para hacer esta comparación que nos ayuda a ver que los bienes informacionales son el núcleo más dinámico que explica el crecimiento en las patentes concedidas. Por supuesto que como total, en términos nominales, términos absolutos, los patentes de bienes informacionales son menores que el total de patentes que de otros bienes, de otros procedimientos, de otros artefactos en la economía. Pero lo que vemos igualmente es que el porcentaje de las patentes de bienes informacionales venía creciendo fuerte, ¿no? Que pasa de un 5 o 6% en 1986 a un 20 y pico, 26% en el 2006. Entonces, el peso en términos absolutos también va aumentando, ¿no? No es solo que es el sector más dinámico, sino que en términos absolutos también tiene una gran importancia. Bueno, en quinto lugar tenemos la expansión de la duración. Esto se nota mucho con el copyright. El copyright tenía en 1790, cuando comenzó, una duración de 14 años, renovables por otros 14 años, si se pedía, ¿no? Primero había que solicitarlo. Una vez que te lo daban, si te lo concedían, tenías 14 años y podías ir a solicitar una extensión por otros 14. Eso se amplió en 1831, se volvió a ampliar en 1909, pero el cambio fuerte es en 1976. Primero porque te lo dan de forma automática, sin solicitarlo, y eso es por 50 años después de la muerte del autor, o, ahí yo les agregué 30 años, porque se supone, hay un promedio, había algún estudio que mostraba que después de registrar una obra, en promedio el autor vive 30 años, ¿no? Entonces 50 más eventualmente 30. En 1998 esto se extiende a 70 más lo que quede de vida del autor, o 95 años en caso de titularidad corporativa. Esa es lo que se agrega en 1998. Entonces tenemos efectivamente un crecimiento de la duración. En el caso de las patentes es menor, no tengo ahí una filmina, pero en el caso de las patentes se pasó de 17 a 20 años. Sin embargo, habría que decir que en el caso de las patentes, esa duración en realidad, en términos relativos, es más importante, por más que parezcan solo 3 años, porque al haber bajado la vida media de los artefactos, la vida útil, porque la innovación es más rápida, en realidad esos 20 años significan más en términos de vida útil que 17 o que incluso 20 años en el periodo del capitalismo industrial, ¿no? Si vos patentabas una heladera y la vida útil de la heladera era, en la frontera de innovación, era una X cantidad de años porque no habían cambiado demasiado las heladeras, cuando eso se volvía de dominio público, seguía siendo útil. Cuando se dan 20 años por una patente de algún artefacto, un chip que tiene una vida útil de 2, 3, 4 años, esos 20 años son muchísimo más que 20 años para una heladera, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la relación entre cuánto queda de monopolio privado y cuánto de utilidad para el dominio público de esos conocimientos. Entonces, al aumentar el paso de la innovación, parece que no hubiera crecido tanto la duración, pero la duración relativa del lapso monopólico en realidad se ha incrementado más de lo que parece. Bueno,
En términos del alcance, vamos a detenernos acá, porque este es uno de los puntos clave. Los dos que quedan, el sexto y el séptimo, son muy, muy importantes, así que vamos a detenernos acá y continuar en el próximo video.